Bien, ayer no pude hacer vídeos porque estamos todo el día de viaje. Estamos en la bella isla de Ibiza a pasar la Navidad, mi pareja y yo. Esta Navidad nos pilla solos, así que lo haremos así. Estuve reflexionando sobre lo que ha ocurrido en Magdeburgo, más allá de otro vídeo que he publicado, ¿no? Y quizás el error quizás la miniatura de este vídeo tenga un error conceptual, pero quería hacerla así, por esas falacias, ¿no? Se escucha el cambio climático mata, todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué no decir también entonces el wokismo mata, ¿no? Lo woke mata. ¿Por qué digo esto? Porque este atentado se podía prevenir. Olaf Scholz, el el canciller de Alemania, se ha encontrado básicamente como Pedro Sánchez, como con la Dana Pedro Sánchez, con un hecho que podría haberse ahorrado, podría no haber ocurrido y que las decisiones políticas, precisamente las decisiones políticas de la Agenda 2030, son las que han favorecido, han abierto la posibilidad de que esto ocurriera. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, según he estado escuchando, me estoy basando en informaciones que he leído así de refilón. Parece ser que el perpetrador de este ataque había sido reclamado por parte de Arabia Saudí 3 veces. 3, no una, sino 3 veces, para ser extraditado por toda una serie de cuestiones y delitos, ¿no? Delitos, por lo que he estado escuchando, asociados incluso a la trata de niñas. No sé si esto es cierto. No quiero que se me considere que estoy lanzando un bulo. Es información que yo he ido recopilando de manera variada. Escribirme si acaso si hay algo que no es cierto y lo vamos a corregir en otro vídeo, desde luego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un hombre que ha sido reclamado por parte de Arabia Saudí por criminal, y que para refugiarse en Europa, ¿qué es lo que hizo? Se hizo pasar por un ultraderechista, es decir, empezó un relato en redes sociales para desmontar esas acusaciones, para hacer creer a las entidades locales que él está totalmente alejado de este tipo de crímenes, de este tipo de ideologías, que incluso forma parte del espectro contrario. Y así les engañó, ¿no? Y así también se ha hecho pasar por islamófobo cuando sin embargo era un islamista, ¿no? También es cierto, esto me hace pensar una cosa, ¿no? Se dice, por ejemplo, de los catalanes, ¿no? De los más nacionalistas catalanes, que no son precisamente los catalanes de nacimiento, sino que son los catalanes de segunda generación, los catalanes que emigraron, los andaluces que se convirtieron en catalanes y que, no sé, celosos de ese trato de privilegio, ¿no? Se arroga, ¿no? Esa característica, ¿no? Ese derecho a sentirse más catalanes que los mismos catalanes, quizás por un mecanismo de autodefensa, por un mecanismo de autoestima, ¿no? Validarse por aquello por lo que la mera genética no les puede validar, ¿no? No sé si ese fuera el caso de este hombre, de este islamista que se hizo pasar por islamófobo, ¿no? A lo mejor incluso por el mismo mecanismo, ¿no? De esto de, bueno, irse a Alemania para integrarse más, ¿no? Hacerse pasar como, en fin, una persona de la ultraderecha, como la llaman, ¿no? También es cierta otra cuestión que suele pasar. Esto ocurría también en los campos de concentración nazi, que había judíos que, con el fin de obtener ciertos privilegios por parte de los guardias nazis, asumían la ideología nazi y se convertían en enemigos de los propios judíos, ¿no? De los propios compañeros, ¿no? ¿Cómo se dice? No sé, de almacén, donde estaban almacenados, por llamarlos así, ¿no? En fin, de estos barracones, ¿no? Compañero de barracón, quizás sea la palabra más acertada, ¿no? Pero más allá de todo esto, quiero ir a otro punto. Y es el punto por el que el gobierno de España también se negó
en entregar a Nayib Bukele a El Salvador un pandillero, uno o eran varios pandilleros, argumentando que en España se van a proteger mejor los derechos humanos de esos pandilleros. Y me planteo, me pregunto hasta qué punto Alemania no accedió a extraditar a ese terrorista en potencia, que luego, ese extremista que luego se convirtió en terrorista y mató a gente de Alemania. Que hayan muerto solo 5 es un milagro. Ahora hay 40 y pico que son muy graves, no sé si ha muerto alguien más a lo largo de las últimas horas, ¿no? Y más de 200 heridos, ¿no? Tremendo. Es decir, un 11M. Alemania tiene ya su 11M y su Dana juntas, ¿no? ¿Por qué digo 11M y Dana juntas? Ahora te lo explicaré. Pero quiero ir al tema de la extradición, ¿no? Me pregunto hasta qué punto el gobierno de Olaf Scholz, o el gobierno que tocara en Alemania, se negara a extraditar a Arabia Saudí a ese terrorista por cuestiones de garantía de los derechos humanos. Es decir, no le vamos a extraditar porque en Arabia Saudita, como Arabia Saudita no respeta los derechos humanos, ahí no van a ser respetados sus derechos humanos y, bueno, podría ser víctima de un régimen, ¿no? Me pregunto hasta qué punto ha estado este pensamiento, ¿no?, en las autoridades alemanas para justificar el hecho de que este hombre no fuera extraditado a Arabia Saudita, ¿no? Fíjate, ¿no? Ese moralismo, ¿no? Esa superioridad moral con la que muchos que pertenecen a Occidente, a los países más desarrollados, ¿no?, se arrogan, ¿no?, el derecho a decir qué es bien y qué es mal, qué es bueno y qué es malo, ¿no? Hasta qué punto todo esto se haya pervertido, se haya vuelto en contra precisamente de este idealismo, ¿no?, de este idealismo woke, porque al final el wokismo ¿qué es? Sino la superioridad moral de aquellos que creen que viven en un mundo que es más legítimo que otros y que quieren imponer de manera colonial, de manera imperialista, sus ideales y su modus de vida al resto de personas, al resto de civilizaciones, ¿no? Y que utilizan muchas veces la ley del silencio, la ley de la cancelación y del castigo para precisamente evitar, ¿no?, para señalar a esas personas, a esos regímenes, a esos países, ¿no? Hasta qué punto esa altura moral, ¿no?, esa superioridad moral woke en pro de los derechos humanos haya sido el motivo por el cual Alemania se negara a extraditar, a pasar a Arabia Saudita pues este criminal, ¿no? Me planteo esto porque esto sucede también en España, ha sucedido con el tema de este pandillero, ¿no?, que España, el gobierno, no ha querido extraditar a El Salvador, ¿no? Y me pregunto cuántos terroristas, cuántos asesinos en potencia estamos protegiendo desde esa altitud moral, ¿no?, desde esa superioridad moral por la que nosotros nos creemos superiores a esos países, pero por la que nosotros también padecemos las consecuencias, alimentando, abriendo la puerta, más que alimentando, abriendo la puerta a que todo esto luego suceda. Qué curioso, ¿no?, cómo le haya vuelto en contra, ¿no?, posiblemente esa superioridad moral de respetar los derechos humanos de un criminal que debería ser castigado por ser criminal, darle una segunda oportunidad, que en realidad fue una segunda oportunidad para matar, ¿no?, para perpetrar un atentado. Terrible, terrorífico, por lo tanto, fíjate, tenemos esa posibilidad, ¿no?, del wokismo, de esa superioridad moral, que posiblemente se le haya vuelto en contra al primer ministro Olaf Scholz. Tenemos la posibilidad también de ese mecanismo, ¿no?, de autoestima, autoprotección, de ese mismo criminal que se hizo pasar, ¿no?, por ultraderechista para integrarse mejor en Alemania, incluso para evitar, ¿no?, la posibilidad de ser extraditado. Tenemos toda esta perversión de la realidad cuando simplemente, más allá de las palabras, lo importante es ver los hechos.
el comportamiento de las personas es lo que habla más claro, ¿no? Más directo, ¿no? Y claro, decía antes, Olaf Scholz tiene su Dana y su 11M juntos, ¿no? ¿Por qué su 11M? Pues muy sencillo, porque al igual que pasó aquí en España, el 11M cambió radicalmente la orientación al voto un día antes de las elecciones. En Alemania, posiblemente el intento de controlar el relato de este atentado, puesto que hay unas elecciones, creo que son para febrero, seguramente ha cambiado la intención del voto. Preveo, puesto que pasará mucho tiempo, que conforme se van descubriendo todos esos engaños de manipulación, la derecha precisamente ganará muchos más votos y será arrolladora. Qué curioso, ¿no? Que se trató de controlar el relato con una manifestación en contra de la ultraderecha, como tratando de culparla de esto, ¿no? Todo esto no hace más que revelar las artimañas, la manipulación de esa superioridad moral de aquellos que tienen el mando de ese globalismo hegemónico y no quieren soltarlo en un momento en el que se está convirtiendo en totalmente insostenible. Y además Olaf Scholz ha tenido su particular paiporta, como lo ha tenido Pedro Sánchez, en el sentido de que a Olaf Scholz le han gritado, le han insultado cuando se ha dirigido a Magdeburgo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo han hecho? Pues muy sencillo, porque esto se podía haber prevenido, precisamente extraditando a este hombre. Las decisiones políticas han contribuido, decisiones políticas ligadas a los derechos humanos, a la Agenda 2030, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, han impedido que se hiciera lo que habitualmente se hace con este tipo de criminales, extraditarlo. Al igual que los Objetivos de Desarrollo Sostenible han provocado, han facilitado, mejor dicho, las condiciones para que la Dana se convirtiese en una inundación, ¿no? Al no limpiar los cauces, al no tener todo preparado para recibir una gran cantidad de agua, ¿no? Hasta que al final todo se desbordó, la presa fue evacuada, ¿no? Y entonces, bueno, se creó esa inundación. De haber estado los cauces de los ríos mantenidos de acuerdo con el sentido común y no con los criterios ideológicos, se hubiesen ahorrado muertes. De haber sido extraditado a este terrorista sin tener tanto en cuenta, ¿no?, esos derechos humanos de Agenda de Desarrollo Sostenible, pues posiblemente se hubiesen ahorrado muchos muertos en Magdeburgo, ¿no? Esta es mi reflexión y ahí es donde conduce mi vídeo. Lo voy a cortar aquí, así que al final, bueno, no sé, ¿tú qué opinas? ¿El wokismo mata? Al menos, no sé si mata directamente, pero al menos crear las condiciones para que nos quedemos atrapados en trampas que luego condicionan radicalmente nuestras existencias, nos empobrecen y posiblemente nos exponen a peligros que pueden acabar con la vida de nuestros hijos, de nuestros amigos y familiares. Desde luego que hemos tenido la demostración, tanto en la Dana como en este atentado, y creo que los elementos en común son muchos, razón por la cual, pues al igual que han insultado, ¿no?, a Pedro Sánchez, han insultado a Olaf Scholz. Cuando los políticos quieren meterse tanto en las decisiones de los ciudadanos, en condicionar tanto la vida de las personas, en crear artificialmente de arriba hacia abajo una sociedad basada en unos principios, unos valores que desde su altitud moral quieren imponer, estas son las consecuencias. Con esto es todo, pero quiero conocer tu opinión, te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.